Como sabemos, el branding, pues, es una gestión inteligente y estratégica creativa de elementos que diferencian la identidad de marca de alguna empresa, negocio, incluso de personas. Tenemos varios diferentes tipos de branding, a continuación los vamos a ver. Y voy a cambiar acá. Y bueno, el branding se especializa, bueno, tiene tres elementos principales, el cual es el naming, el cual pues le va a dar posicionamiento fonético y visual a la marca, y de ahí se construye pues la identidad visual. Después podemos ver la imagen corporativa, y la imagen corporativa es todo lo que tiene que ver con carta cromática, tipografías, gráficos complementarios, que van a ser lo que le dé como la identidad general visual, complementando al naming. Y por último tenemos la aplicación, este, cuyo objeto es pues aplicar todas estas identidades, toda esta identidad a lo que se va a utilizar, como puede ser el packaging, tarjetas de presentación, etc. Bueno, para sobrevivir, las pequeñas y medianas empresas necesitan crear pues un vínculo con sus clientes, el cual pues se ve influenciado por el branding, ¿no? Principalmente porque esto va a generar que generemos una experiencia de usuario misma dentro de cada negocio o pequeña y mediana empresa, y así pues van a ir desarrollando poco a poco un posicionamiento diferente en la mente del consumidor. Las principales estrategias que se toman hoy en cuenta es la identidad visual aplicada en el branding digital. Esto pues podemos ver que actualmente el comercio digital pues es uno de los puntos más fuertes en las pequeñas y medianas empresas, ya que pues podemos ver en nuestras redes sociales, en internet, en donde quieran, podemos encontrar información sobre los negocios y así pues conocer nuevos productos. Igual pues no sé si a ustedes les pasa que están viendo como cualquier anuncio y se les antoja también con la identidad visual que pues llegan a plasmar dentro de estos pues videos, reels, y al cabo del tiempo pues eso se crean pues sí, en consumidores importantes de la marca. Por lo tanto, pues es importante entender que lo que se desarrolló fue una estrategia en cual se puso en comparación a las tres marcas, a las tres pymes, y podemos ver que empezamos con el tipo de pyme que son. El pyme es la micro, pequeña y mediana empresa, las cuales pues hacían de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan con los ingresos que tienen al año. Su producto o servicio, podemos verlo, en un caso es la joyería, el siguiente la agencia de publicidad y al final los elementos naturales. Y pues lo más importante es saber a qué público nos dirigimos, porque si no tenemos el mensaje correcto para el público que se necesita, no vamos a poder lograr de manera correcta esta comunicación con nuestros clientes potenciales. Por lo tanto, también tenemos que conocer la presencia en línea que tienen y pues las tres grandes redes que conectan con el público actualmente son Facebook, Instagram y Google. Aquí podemos observar que pues Lolos tiene presencia en Instagram y en Facebook, pero no tiene en Google. Y así, o sea, podemos ver que no siempre se tiene que dirigir como a todos, sino que ver de acuerdo al mercado meta a qué plataforma vamos a necesitar. Esto pues es pues de fácil entendimiento, viendo a qué giro lleva la pyme. Y pues bueno, empezando con el branding ya incluido a las pequeñas y medianas empresas, podemos empezar con un logo. El logo pues va a ser lo que represente visualmente a la marca, y pues este siempre va acompañado de una gama cromática. Como podemos notar, la gama cromática complementa el logotipo de manera que si bien los colores no tienen un significado como tal,
pues dan alusión a lo que se establece en la identidad de la marca. También podemos entender el lenguaje propio de cada uno de ellos y y el contenido que vamos a mostrar dentro de las redes sociales como una estrategia de marketing digital. Y por lo tanto, esto vamos a ver, lo vamos a medir por interacción del público por publicación y así podemos entender que toda esta estrategia se basa para unificar toda la identidad visual de una pyme para crear una estrategia. Al final podemos ver si esta estrategia, o podemos medir si esta estrategia es correcta o no, y pues tomar en cuenta los factores en los que estamos fallando para crear una nueva forma, un rebranding digital, perdón. Y por lo tanto, eso lo podemos ver con el posicionamiento de la marca. Así como pues también sabemos que el branding y el branding digital van de la mano, podemos complementarlos uno con otro para que así juntos fusionen en una misma estrategia dentro de las pymes. Y por último, pues llegamos a la conclusión de que desarrollar una buena marca, identidad visual y branding dentro de una pyme, pues no solo es para que se vea bonito, para darle color o lo que sea, sino que para crear una estrategia de identidad y una estrategia de comunicación para generar futuros clientes potenciales. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que está a cargo de Gabriela Sánchez Canales, de la Universidad Autónoma del Estado de México. El título de su ponencia es El bordado como técnica de representación gráfica del dolor. Eh, Buenas tardes. Bueno, mi tema, como ya bien lo dijeron, es el bordado como técnica de representación gráfica del dolor. Para dar como poquito de contexto, esto surge por justo la palabra dolor, porque yo he pasado por ciertas cirugías en las que yo he tratado de relacionar justo lo que hago en el arte o en la carrera que es artes plásticas, con el bordado, que es como algo que yo he hecho desde muy pequeña. Entonces, desde ahí va como mi producción en la escuela. Esto solo para dar como un poquito de contexto y voy a comenzar a leer. Nuestro cuerpo nos vincula con el mundo. Es la constante relación que tiene con todo lo que nos rodea, que nos permite aprender a través de todo lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y sentimos. También es el responsable de que a lo largo de nuestra vida experimentemos diversas sensaciones, como el dolor. Ese dolor físico que muchas veces no podemos describir en palabras, y aunque todos en algún momento hemos experimentado esta sensación, la mayoría de las veces somos incapaces de encontrar adjetivos o analogías que lo describan con justicia. Las imágenes que van a estar viendo son obras en las que yo me he como, pues es medio como de referencia para mi trabajo, y ya vamos a ir como pasándolas. El dolor es una experiencia única para cada persona. Es una sensación desagradable, esa punzada que no huye, que se abre y cierra constantemente como una herida. En filosofía encontramos que el dolor no es algo que el cuerpo tiene, sino algo que el cuerpo es, donde la persona ya no tiene dolor. La persona se convierte en el dolor mismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Pero su llegada es al final una intromisión. Como Jean-Luc Nancy menciona en su libro El intruso, porque no deja de ser una entrada sin autorización, se convierte en un trastorno de intimidad y se nos obliga a experimentar esa intrusión, sin estar preparados, experimentados o dispuestos, incluso a veces con nulas herramientas para manejarlo. Esto nos hace a veces incapaces de comprender nuestro propio dolor, mucho menos el de alguien más. El dolor jamás será propio, es más que una sensación.
Logra agitar el pensamiento y está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. No reconocemos su origen ni su centro, pero es justo ahí cuando nos damos cuenta que efectivamente somos ese dolor o esa enfermedad, porque cuando nos enfermamos jamás dejamos de ser nosotros, aunque haya algo en nosotros que nos haga sentir diferentes. El sujeto hace de la experiencia de su estar afectado una fase en constante transformación, deja que se disuelva con ella y evoluciona. Aquí encuentro una palabra muy importante, la vulnerabilidad. El diccionario de la lengua española señala su origen en el latín tardío. Vulnerabilidad proviene del término vulnerabilis, del vulnerare que significa herir, y vulnos que significa herida. Es la posibilidad de ser herido física y emocionalmente. Busco en el cuerpo el dolor y su vulnerabilidad, la herida que ha causado en el sujeto y la forma de representarlo en algo más que palabras. Esta búsqueda me lleva al bordado, un lenguaje y una actividad que siempre ha estado presente en mi cotidiano y donde encuentro aproximaciones con la experiencia del sentir dolor, donde cualquier punto es un punto de partida. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? El hilo es la extensión de mi lengua para comunicarse. Se extiende como una aguja que entra y sale. En esa audimbre donde abordamos nuestras historias, donde intentamos encontrar la respuesta a lo que nos lastima. Como la doctora en sociología Martínez Vélez habla en el telar de la desmemoria y la metáfora del bordado. La audimbre es la base de la tela, el ser sin artificios. Sin ella no podría ejecutarse la trama, conformada por los hilos verticales, pensamiento, conocimiento y lenguaje, que se tejen en torno a la audimbre. Para elaborar esa trama es necesaria la experiencia, en este caso, la experiencia dolorosa. La siguiente, por favor. El bordado que realizamos en la tela proviene del dolor que hemos vivido. Tratamos de darle sentido puntada tras puntada, como ese hilo o ese nudo infinito que intentamos deshacer. Con las vivencias dolorosas que hemos experimentado y el conocimiento que hemos adquirido, bordamos y repetimos puntadas, explorando la vulnerabilidad, la sanación y nuestras historias. Como la curadora Patricia Mayayo habla sobre la exposición Remendar el dolor de Luis Bourgeois, nos adentra de inmediato en un universo de la búsqueda de la reparación. Con infinita paciencia, como una costurera que hilona en silencio, puntada tras puntada, la artista surce sus heridas, remienda sus fantasmas y enhebra la aguja eternamente punzante de sus obsesiones, convirtiéndose así en restauradora de su propio dolor, de su propio pasado. Con estas experiencias buscamos dar una forma al acontecimiento, a la herida. En esta búsqueda constante me repito la pregunta, ¿para qué sirve realmente el dolor? He encontrado infinidad de contestaciones, casi siempre desde la medicina, porque pareciera que ella y los analgésicos son la única respuesta. La siguiente, por favor. Cuando algo nos duele, buscamos con desesperación, y no podemos negar que la medicina ha logrado encontrar herramientas para lograr tolerarlo, disminuirlo o acompañarlo, y que algunas veces nos llevan amablemente de la mano. Pero no es suficiente cuando deseamos transformarlo en algo más. Aquí surgen las principales dudas. ¿El dolor puede transformarse en arte? ¿El bordado es la herramienta de la vulnerabilidad? Al bordado, como si la actividad misma no fuera suficiente, muchas veces le atribuimos responsabilidades como nuestra salud. El bordado como aquello que nos hace bien, nos ayuda a reflexionar, pensar. Es la herramienta que explora y analiza nuestro cuerpo sintiente y doliente. La bordadora ve a su hilo y su tela como la poeta de su palabra. El bordado enfatiza diversas experiencias dolorosas, como el acto de abrir la piel, como una tela que puede ser muy resistente, tiene sus fibras muy unidas, o muy ligera, dejando espacios amplios entre sus puntos. El bordado funciona como el corte delicado y preciso sobre la piel, haciendo la sensación y el bordado cuerpo. Es el cuerpo que se vulnera y es herido.
La vulnerabilidad entendida como la susceptibilidad de ser dañado o herido. La condición mortal del ser humano es una realidad que siempre está presente, pero que, como duele, preferimos no darle importancia. La siguiente, por favor. Es una expresión fundamental de la condición humana, porque son escenarios que nos trascienden y en circunstancias que no elegimos. La vulnerabilidad es no esperar a un golpe, una enfermedad, es pensar en la inmediatez de actos que pueden lastimarnos. Vulnerable es el ser humano en cuanto cuerpo singular abierto a la herida. Es no tener control alguno sobre la situación. El daño más evidente que podemos apreciar es la herida, es decir, el dolor. Las cicatrices son un signo de ruptura. La piel fue lastimada. A veces algo abandona el cuerpo como un órgano y queda la cicatriz a modo de lápida que nombra la pérdida. Es el momento específico en la línea del tiempo. La siguiente, por favor. En estas cicatrices encuentro un puente de comunicación con las artes gráficas. También las encontramos y realizamos al grabar una placa de grabado. Esas marcas o cicatrices que dejamos al trabajar la placa, donde también se manifiesta la experiencia dolorosa, cuando hacemos la primera incisión, como un bisturí que está a punto de cortar nuestros tejidos. Los tejidos donde encontramos experiencias, historias y que se van labrando a lo largo del proceso del grabado o del bordado. El bordado es gráfica. Tiene muchas características que encontramos en otras disciplinas del mundo del arte. Por ejemplo, el dibujo. El bordado también es dibujo, que es igualmente realizar gráficamente en un soporte, que es la tela, con el uso de una herramienta, aguja, información percibida de la realidad. Esta cualidad está presente en la gráfica. Siguiente, por favor. También encontramos similitudes en el Collagraph. Esta técnica experimental de grabado que consiste en elaborar una matriz a base de pegar sobre un soporte diversos elementos. Es la sustitución de las matrices tradicionales. Es una técnica aditiva de grabado. Como en el bordado adherimos hilo a una matriz que es la tela. Así como Martínez Moro en un ensayo sobre el grabado abre nuevas vías de interpretación. Los límites que puede imponer la técnica dejan de ser un estorbo cuando se trabaja de forma instintiva con dichos medios. En el bordado solo se utiliza otro tipo de punta, la aguja, y otro tipo de matriz, la tela. En ambas técnicas encontramos excedentes, bordes, huecos, relieves y diversas texturas. El bordado consiste básicamente en la ornamentación de una superficie flexible, normalmente en una tela, por medio de hebras textiles. Esta visión sigue siendo la clave para crear una composición en la gráfica. En el grabado encontramos infinidad de técnicas donde suelen dividirse principalmente en tres, que son el relieve, la planográfica y hueco. En el relieve, como ya sabemos, se retira material con diversas herramientas y en la impresión quedará en blanco los huecos al no poder ingresar la tinta. La planográfica, como técnica indirecta, permanece plana y se puede reutilizar. Los grabados en huecos se consiguen atacando la matriz con herramientas mecánicas o químicos, y la impresión es al contrario de lo que sucede en el grabado en relieve. Aquí la tinta entra en las incisiones. En el bordado también podemos encontrar una clasificación por el relieve que presentan, por el material utilizado o por el trazado que se produce al bordar con la aguja. Por su relieve encontramos bordados lisos donde apenas sobresalen de la tela. De realce, que era conocido por tener un relleno dentro de la puntada para generar más relieve. Por su material encontramos el bordado en blanco, que se hace con hilo blanco sobre mantelería, que también podría ser una característica que encontramos en el bordado. La siguiente, por favor. En el bordado de aplicación encontramos perlas, lentejuelas, etc. Se adhieren diversos materiales a la pieza que se borda, como cuando adherimos materiales a la placa de Collagraph. La aguja es otro elemento importante en el bordado. Podría considerarse también una herramienta punzocortante, como lo son las gubias o las puntas de metal, que nos permiten grabar sobre nuestras placas.
La aguja nos ayuda también a bordar, grabar sobre nuestra matriz tela. Es una extensión de nuestro cuerpo. Nos vincula con nuestro bordado. La aguja entra y sale como si emergiera constantemente al mundo exterior y en cada puntada vuelve y aprende algo distinto. Es un reflejo de nuestro interior que busca salir y dejar una huella. Un recorrido de nuestras experiencias. La siguiente, por favor. Quien recibe el golpe, el aprendizaje y el dolor que hemos experimentado es la tela, hecha de muchos hilos entrecruzados por sensaciones y experiencias. Hay infinidad de telas como lo hay de papeles para realizar una impresión. En telas encontramos también de algodón, manta, lino, poliéster, terciopelo, etc. Es igual de importante elegir la tela dependiendo de lo que se va a realizar y la técnica a emplear. También nos brinda textura, color, resistencia, durabilidad a nuestro bordado, para dar cuerpo y forma. El hilo, sin él no hay bordado. Está unido a mí y a mi aguja. Es esa garra larga y delgada como las venas que recorren todo mi cuerpo y llevan la sangre a mi corazón. El hilo da vida al bordado. Nos va a permitir dibujar sobre la tela. También tiene distintos grosores y es importante elegir el adecuado. Por ejemplo, cuando buscamos detalles bien definidos y estéticos, se deben usar los hilos más delgados para dar sombras, volumen y estructura a una imagen. Pero si se busca tener tanto detalle, se podría elegir un hilo más grueso. La siguiente, por favor. Cuanto más delgado es un hilo, más puntadas son necesarias para cubrir una superficie. El hilo es ese camino que vamos atravesando, la cicatriz que nos sigue lastimando y que sufrimos constantemente. El hilo, la tela, la aguja y mi cuerpo en una sublimación, que no es más que la modificación del fin y cambio de objeto de la experiencia al bordado. La siguiente, por favor. Me interesan los hilos que asumen vulnerabilidad, su capacidad para desenredarse y su fuerza al bordar. Como hemos visto, el bordado no busca necesariamente tener una forma. Es libre y muchas veces intuitivo. Puede ser tan abstracto como sea posible o como queramos que sea, sin interpretaciones. Solo es sensación, cualquiera que queramos sacar de nuestro organismo. La práctica del bordado es ese diálogo que me permite conocerme, entenderme y deshacerme de cosas. El hilo y la aguja, cuyo carácter de objeto consoportante realiza ese ejercicio de romper y aterrizar la tela. El hilo que a la vez une y remienda. Como el historiador Patrick Johansson describe, una limpia ritual de las escuelas físicas y emocionales. El bordado se convierte en una exploración de otras formas de pensar, de enunciar emociones y sensaciones, conscientes e inconscientes. Buscamos redirigir nuestras emociones de la tela y la aguja, formulando nuevas preguntas como ¿el dolor es el arte de la vulnerabilidad? Analizarlo como una nueva forma de pensamiento, porque involucra observación, dedicación y reflexión. El lenguaje del dolor es de quienes lo experimentan y de cómo deciden narrarlo. Contamos y bordamos sobre cuánto nos dolió, de cuánto deseábamos que esa sensación desapareciera. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de Estefanía Ferrari de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, que nos está acompañando de manera virtual. El título de su ponencia es El textil en el arte contemporáneo argentino, análisis de obras de Damián Novelino y Carlota Beltrame desde una mirada descolonial y feminista. Estefanía, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, ahí comparto pantalla. Me aparece que inhabilitaron la función, ¿puede ser? Ahí va.
Bien. Ahora están viendo en pantalla completa, ¿no? Bueno, buenas tardes. Soy Estefanía Ferrari, profesora y licenciada en Artes Visuales, egresada reciente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que sigo formándome con una tercera carrera de grado, licenciatura en Historia de las Artes, y mi primera carrera de posgrado, un doctorado en Artes iniciado en el presente año. Soy docente y adscripta de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales 3, una materia para la carrera de plástica, y como ya han comentado algunas compañeras a lo largo de la jornada de presentación el día de ayer y de hoy, formo parte del proyecto de América Herida, junto a otros colegas, docentes, investigadores de la UNLP, y con varios de ellos estuvimos compartiendo nuestras ponencias en el espacio que nos otorga la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, y estamos sumamente agradecidas de poder compartir nuestras investigaciones. Mi presentación se titula El textil en el arte contemporáneo argentino, análisis de obras de Damián Novelini y Carlota Beltrame, desde una mirada descolonial y feminista. Y en este trabajo, que forma parte de mi proyecto de posgrado, analizo primeramente el textil desde una mirada feminista y situada en el Río de la Plata, con el objetivo de evaluar de qué modo la condición de género de las autores y de los artistas moldea la construcción de las obras. Como análisis de caso, tomo dos artistas argentinos. Por un lado, la obra Santa Transición del 2022 de la serie Les Antes de Damián Novelino, obra con la cual obtuvo el 27º premio en el Salón de Artes Visuales, de Artes Textiles, perdón, en el Museo de Artes Plásticas de Eduardo Sívori en Buenos Aires, en la categoría Técnicas Artesanales. Y por otro lado, Carlota Beltrami con la obra Los Años de Plomo en 2017, obra con la que recibe el Premio Nacional a la Trayectoria Artística en 2023, donde incorpora la materialidad de la randa, una práctica tradicional con la que trabaja desde el año 2000. Para el marco teórico, toma autores latinoamericanos como Aníbal Quijano, Joaquín Barriendo, Silvia Rivera Cusicanqui y Rita Segato, quienes proponen una mirada descolonial, la cual permite revisar críticamente de qué modos la colonialidad, como matriz ideológica de dominio moderno, sienta sus bases de manera heterárquica. Esto significa en las distintas esferas del poder, del saber, del ser y del ver, algo que nos propone Aníbal Quijano, a partir de las cuales se expande como tejido conceptual que persiste en la actualidad en las distintas esferas, diagramando formas de comprender y mirar el mundo a la vez que nos configura como sujetos. Esta condición propia del dominio moderno subyace en la construcción del banco de imágenes que circula en el cotidiano, el cual contribuye a la fabricación de un imaginario social que tiende a invisibilizar subjetividades, identidades, cuerpos y formas de existencia en la fijeza por implementar esta hegemonía visual y diagramar una política de la mirada. Joaquín Barrientos pone en evidencia la actualidad de la lógica etnocéntrica, sobre la cual se ponen en marcha estos procesos de inferiorización racial, epistémica y de género, al criticar los regímenes visuales de la colonialidad del ver, lo que permite analizar las categorías de inferiorización que marcan tanto el textil como otras prácticas. En este sentido, y por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui destaca el valor de la imagen en la lucha por la reconfiguración de la historia, desde una heterogeneidad y el reconocimiento de derechos sociales que igualan a todas las personas, reconociendo también las desigualdades que imperan históricamente las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistemológicas, económicas y de género. Propone el término de sociología de la imagen como estrategia para observar aquello en lo que se participa. Esta disciplina considera todas las prácticas de representación
como su foco de atención y se dirige a la totalidad del mundo visual, tanto desde la publicidad, la fotografía, la prensa, el arte pictórico y, como no, también el textil. Por último, Rita Segato, que es una socióloga argentina, habla del género desde la colonialidad, habla de la existencia, además de un relato posible acerca del pasado, y ella llama pluralismo histórico, que implica la pluralidad de construcciones igualmente significativas de aquel, ella dice, terreno indeterminado de ocurrencias pasadas, que es lo que se llama historia. Para el análisis de casos, tomo los los artistas que ya mencioné. Me parece interesante destacar cómo dentro del universo del textil, la condición que tiene el textil es un lugar de encuentro al interior del mundo doméstico y promueve esta gestualidad propia que permite hacer política de un voz a voz, en una expresión que da lugar de expresión a las formas de existencia, de identidades y corporalidades silenciadas, habilitando a lo que Rita Segato menciona como micropolítica, estos núcleos comunitarios entramados entre sí con la sociedad dominante por múltiples conexiones, que es parte de una práctica cotidiana anclada en los cuerpos y puesta en obra cíclicamente a través de las reuniones internas y manifestaciones públicas. En el análisis de caso de Damián Novelino, un artista visual argentino nacido en el partido de General Paz, en Buenos Aires, plasma personajes emblemáticos y referentes no tan conocidos del mundo LGBT en su serie Les Antes, donde incluye esta obra que tomo como ejemplo, Santa Transición. Y en este trabajo es interesante destacar que rompe con los cánones tradicionales del tapiz y utiliza su experiencia en el vestuario teatral para trabajar con variedad de recursos y técnicas, cosiendo y ensamblando con costura libre hasta aparecer estas identidades otras como lema del cuerpo al que pertenece y símbolo de estandarte y reivindicación. Esta figura vertical que se erige en la mitad de la imagen mira de frente al espectador y es coronado con un arco iris como cuerpo reinante de representación. Y detrás, bueno, tenemos como corona ese arco iris, esa bandera LGBT. Por otro lado, Carlota Beltrame, una artista oriunda de Tucumán, Argentina, habla de la resistencia a una identidad relegada. Ella trabaja a partir de la memoria colectiva y el recuerdo íntimo de la lucha de los pueblos originarios, la comunidad LGBT, los movimientos feministas y todas aquellas formas de expresión que se encuentran en desigualdad en la sociedad. La artista tiene una voz propia muy poderosa que la trabaja a través de la artesanía y en esta obra específicamente en Los años de plomo pone en juego la manufactura de la artesanía. Ella trabaja a partir de la randa, un tejido artesanal llegado a América con la colonización europea, y abre un diálogo dentro de la resistencia femenina. Esta randa, elaborada y usada por las mujeres, son confeccionadas por siglos por trabajadoras que aún hoy lo practican en el Cercano, que es una comunidad rural de Tucumán, de donde ella nació, donde comparte también esta historia brutal de represión que durante la década del 70 que se extendió a lo largo de Argentina. Carlota vincula su memoria y sus vivencias de la infancia atravesada por el contexto de la dictadura desde su universo femenino y el de todas las mujeres trabajadoras de la región, junto con la violencia física y pública de las balas. La obra representa una serie de 9 pañuelos, que son estos que vemos por este costado, de randa cubiertos con plomo, que es el material que se usa para fabricar las balas, en alusión a esta última dictadura cívico-militar que gobernó en Argentina entre el 76 y el 82. La artista confronta al espectador con la violencia del pasado reciente y con la memoria del dolor que se proyecta en el presente. Esta imagen, vigente en su materialidad, pone en valor la reconfiguración de la historia a través de la mirada de un sector marginado y sin voz
dentro del gran relato que lo cuenta. En el proyecto yo me cuestionaba qué sucede no solo con las mujeres, sino con las mujeres del interior, porque cuando se habla de la dictadura se visibiliza lo que es la epistemología central, que sería Buenos Aires. Ya a modo de conclusión y para no extenderme mucho, eh, me interesaría reflexionar cómo el textil, desde estudiado desde una lógica de colonial y feminista, supone descubrir las diversas causas por las cuales las individualidades y los colectivos lo siguen eligiendo para hacer visibles sus conflictos, amplificar saberes y deseos, como vimos también en el ejemplo que mostraba la compañera de recién. Es un área para seguir sanando y defendiendo, para compartir, para combatir y para generar acción también desde lo próximo, lo cotidiano, en su propia metodología hacedora que tiene, haciendo frente a esta vorágine del consumo rápido. Terminando con palabras de una de las autoras que tomo, Silvia Rivera Cusicanqui. Ella dice: así como el régimen de ocupación colonial en América significa una lógica de apropiación, de dominación de los pueblos y su visión de mundo, también lo es de técnicas, identidades y ritmos de vida. No hay armonía, sino juxtaposición de formas y haberes. Silvia Rivera Cusicanqui toma el concepto de Cheje, eh, un articulador de contradicciones que revuelca el tiempo de lo existente en las sutiles armas de lo paradójico, de lo escondido y olvidado, de lo antiguo y lo pequeño. Haciendo una analogía con el textil, con la idea de tejer, de remendar y de utilizar los retazos, toma ese concepto de Cheje en el sentido de que estamos hechos de fragmentos, y hablar de la historia supone entenderla como una síntesis en la que algo aparece porque otra cosa fue silenciada. Gozar nuestro Cheje en su totalidad implicaría dejar la penumbra cognitiva, crear nuestras propias posibilidades y hacer del textil una herramienta con la cual construir nuestra propia voz. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Estefanía. Vamos con la última ponencia a cargo de Naomi Montserrat Yaca Sánchez, de la Universidad Autónoma de Querétaro. El título de su ponencia es Arte e Inteligencia Artificial en la misma mesa, aproximaciones sobre el papel del artista contemporáneo y el arte generativo. Adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, para hablar sobre la inteligencia artificial y el camino que hemos recorrido hoy en día, me gustaría dar un poco de contexto respecto a el papel del artista. Primero que nada, hay que entender que la humanidad tuvo un primer avance digital relacionado con los procesos de transformación física. O sea, estos eran explicados mediante la relación entre los bits y los átomos. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Ujú. Ahora tenemos un segundo avance digital. Podemos ver la conexión de los bits y las neuronas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Precisamente este proceso de transformación cognitiva va a empezar a experimentar con lo que es la inteligencia artificial, que además es una tecnología que está dando forma al mundo contemporáneo, ya que nos permite convivir con dispositivos no humanos que participan en la creación de conocimiento y procesos creativos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, gracias. Ahora, el objetivo de esta investigación, que sigue en desarrollo, paréntesis,
es contrastar el concepto de arte en la actualidad frente a las implicaciones del nuevo arte generado por inteligencia artificial y también plantear si es posible generar una respuesta autónoma por la IA respecto a la producción artística contemporánea. Ahora, actualmente se plantea esta posibilidad de percibir a la IA como un ente creativo y también investigar hacia dónde es que gira el arte producido con su ayuda, qué es lo que pasa con los conceptos de originalidad y autoría y, por supuesto, el rol del artista. Es fundamental señalar que un dispositivo de inteligencia artificial es básicamente una arquitectura computacional que intenta replicar el comportamiento del cerebro humano mediante el aprendizaje autónomo y los distintos entrenamientos. Las decisiones que hoy en día toma una IA resultan meramente de cálculos estadísticos, probabilísticos, que son basados en patrones de algoritmos que previamente fueron diseñados y además reconocidos por este mismo sistema. Por lo tanto, estos conceptos de autonomía, decisión e intención van a ser necesitados entender desde el contexto de la informática, la estadística y la algoritmia, cuando nos ponemos a hablar sobre inteligencia artificial. Ahora, en el ámbito de la producción artística, el uso de las inteligencias artificiales, pues es un fenómeno bastante reciente. Un ejemplo es Mario Klingemann, quien es un pionero en el uso de redes neuronales en el arte. Klingemann ha desarrollado una técnica llamada glitch neuronal, la pueden observar en la pantalla. Básicamente consiste en alterar aleatoriamente el algoritmo para permitir que la inteligencia artificial tome decisiones autónomas. Pero esta técnica se basa en la incapacidad de la IA para interpretar adecuadamente las imágenes que procesa. Esto da lugar a un comportamiento creativamente anómalo en un proceso de transformación visual que pues, es continuo e infinito. Este glitch neuronal es una técnica que Klingemann comenzó a explorar en abril de 2018, manipulando redes generativas adversarias o sus siglas redes GAN. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Donde los fallos introducidos en los modelos hacen que se malinterpreten los datos de entrada de maneras pues, bastante interesantes, algunas de las cuales pueden parecer destellos de creatividad autónoma. Según el autor Klingemann, Arosita, un aspecto interesante de este proceso es que, por un lado, los mismos datos de entrada pueden producir resultados muy diferentes dependiendo del fallo, mientras que, al mismo tiempo, diferentes datos de entrada transformados por la misma cadena de modelos defectuosos darán como resultado un estilo coherente y mostrarán las mismas malas interpretaciones semánticas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. El objetivo de la mayoría de los artistas contemporáneos que utilizan a la inteligencia artificial en sus prácticas es meramente lograr que ésta adquiera una autonomía creativa propia, convirtiéndose de una herramienta a lo que podríamos llamar un sujeto creador. Sin embargo, aún no podemos descifrar completamente los criterios utilizados por las inteligencias artificiales para la toma de decisiones, lo que crea una distinción entre los sujetos creadores y el objeto creado. Al emplear la inteligencia artificial, los humanos cambian su papel de creadores y se convierten en musas inspiracionales. Esto se debe a que los artistas se encargan de diseñar imágenes, modificar, construir códigos y arquitecturas computacionales con el objetivo de que el sistema se comporte de manera creativa, asignando así a la inteligencia artificial la tarea de tomar decisiones que están basadas en un sistema de datos que ellos mismos han creado. En otras palabras, es como una inversión de los roles entre el creador y la obra que intercambia simultáneamente sus papeles. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Hoy en día, el concepto de creatividad se ha vuelto confuso debido a la posibilidad de que un dispositivo artificial pueda tener estabilidad. El dilema como tal radica en si la creatividad es una experiencia exclusivamente humana o bien podemos atribuirla con todas sus cualidades a una máquina. Analizar el campo de los estudios de la inteligencia artificial nos permite examinar tanto la naturaleza humana como nuestras propias producciones. La doctora en neurociencias Nuria Ortega, Abrosita, nos dice, este paradigma de explicación inverso, en vez de buscar el componente humano en las máquinas, trata de encontrar el componente computacional en el ser humano, lo cual resulta muy esclarecedor
para la consolidación de una epistemología informacional y algorítmica que explica la naturaleza de nuestra especie y también de nuestras producciones culturales. Cierro cita. Para los investigadores en humanidades, es crucial distinguir entre la creatividad como un proceso biológico cognitivo y la creatividad como una construcción cultural. Esta se ve influenciada por el contexto histórico y social. Este concepto, pues, realmente coexiste con el de originalidad y a la vez plantea una serie de interrogantes cuando lo estamos aplicando a una inteligencia artificial, dado que las creaciones de la IA provienen de una amalgama de imágenes, donde la máquina decide cómo estas imágenes se combinan para producir un resultado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Sin embargo, deberíamos encontrar consuelo al recordar que nuestro cerebro no funciona de manera muy diferente, ya que también necesitamos construir una red mental de ideas adquiridas a lo largo de nuestra vida para crear algo nuevo, original o creativo. Entonces, la pregunta sobre cuál será la redefinición de la originalidad en el futuro se vuelve relevante al considerar su interacción con la tecnología inteligente. Como señala Nuria Ortega, en lugar de intentar encajar las imágenes generadas por la IA en la noción actual de originalidad heredada del siglo XIX, sería más interesante explorar la nueva dimensión de originalidad que emerge como característica específica de estas producciones visuales. Mario Klingemann también plantea que la singularidad de estas imágenes generativas podría encontrarse en la habilidad para identificar aquel conjunto de píxeles que son relevantes o tienen el potencial de generar algún tipo de significado. ¿Podemos cambiar la diapositiva? Gracias. Bueno, a continuación les voy a pasar como algunas imágenes de artistas que han trabajado con inteligencia artificial. Y bueno, es necesario entender que todo este proceso implica el análisis de datos al que se somete la inteligencia artificial y también necesitamos comprender el entrenamiento que recibe para exhibir destellos de inteligencia. Uno de los errores más comunes al considerar la inteligencia artificial y su producción artística es limitar la comparación únicamente al proceso cognitivo humano. Siguiente diapositiva, por favor. La IA posee una subjetividad que surge de la lógica de su funcionamiento computacional, es decir, de su propia estructura interna. A diferencia de cómo nosotros interpretamos nuestro entorno a través de nuestra percepción y subjetividad. En consecuencia, mientras que la IA opera mediante el procesamiento de información y algoritmos, nuestras acciones se originan en un proceso de comprensión emocional y sensorial. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez establecidos ciertos parámetros, es evidente que afirmar que una máquina puede considerarse un sujeto creador nos enfrenta a diversas consideraciones éticas y filosóficas. Nos obliga también a reflexionar sobre la esencia misma de la humanidad, su capacidad creativa y los límites de su pensamiento, donde ahora se cuestionan conceptos arraigados como la autoría y la originalidad. Además, surge la interrogante sobre qué define el arte como tal y si es posible su existencia sin la intervención directa del ser humano. Este debate nos adentra en un terreno complejo donde además convergen la tecnología, la ética y la naturaleza misma de la creatividad. Siguiente diapositiva, por favor. Los procesos de abstracción matemática y las innumerables posibilidades de universos virtuales que pueden crearse mediante la extracción de imágenes generadas por IA abren la puerta a la cuantificación de las conexiones visuales. Estos procesos se desenvuelven en ecosistemas complejos, proyectados en miles de dimensiones, en constante transformación y evolución, lo que podría superar la comprensión humana y los métodos tradicionales de la producción de conocimiento. La doctora Nuria Ortega también señala que esto podría implicar la existencia de unidades visuales formales esenciales que subyacen en la configuración de las imágenes artísticas y en nuestras propias estructuras cognitivas, a través de las cuales percibimos y comprendemos el mundo. En consecuencia, la intersección entre arte y tecnología no solo impacta el ámbito humano, sino que también transforma la digitalidad como la conocemos en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La creación de nuevas tecnologías ha sido una constante con el objetivo de facilitar diversas labores. Con el tiempo, estas innovaciones se han integrado de manera discreta en múltiples aspectos de nuestra vida diaria. Recientemente,
hemos quedado asombrados con los avances en Internet, la globalización y también el impacto de las redes sociales. Esto ha permitido una interconexión sin precedentes. Ahora, gracias a las tecnologías de la información, estamos avanzando hacia la nueva era, la era de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. A pesar de que aún falta mucho para que una IA logre respuestas totalmente autónomas, ya podemos observar características que nos aproximan a nuevas realidades, tanto sociales como políticas y artísticas. En los espacios virtuales y colectivos que emergen de la red y la comunidad online, ha crecido la preocupación sobre la IA y su capacidad para almacenar información y generar resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Esto se relaciona al temor a que las máquinas reemplacen a los humanos, una inquietud que realmente no es nueva y ha sido explorada en la cultura pop, en películas como Blade Runner de 1982 y 2017, The Matrix de 1999 y Ex Machina de 2014. Estas historias presentan robots con inteligencia artificial avanzada que superan a los humanos, desarrollan autoconciencia y a veces los subyacen para protegerse. En versiones menos apocalípticas, como Her de 2013, se explora la relación entre un ser humano y un sistema operativo inteligente. Según el doctor Manuel García Medano, las teorías sobre la singularidad tecnológica popularizadas en argumentos tradicionales de la ciencia ficción representan realmente preocupaciones modernas sobre estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Otros ejemplos se encuentran en las obras de Giger, que fue conocido en su diseño en la franquicia de Alien, y en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde también se aborda una preocupación al respecto de la inteligencia artificial. Durante esta investigación hemos analizado la comparación entre los procesos de aprendizaje y de una IA y la capacidad creativa del cerebro humano. Incluso hemos mencionado a artistas que utilizan estas tecnologías para crear un nuevo tipo de arte. Ahora es importante abordar la originalidad y las cuestiones éticas que surgen de este problema. Siguiente diapositiva, por favor. Aunque la IA ha avanzado considerablemente en los últimos años, todavía depende del ser humano para funcionar. La mayoría de las respuestas aparentemente autónomas de la inteligencia artificial son en realidad errores que resultan en respuestas aleatorias. Esto nos lleva a cuestionar lo que es la creatividad en una obra creada por IA y cómo esto afecta a nuestro rol de artista moderno. Una pregunta clave sería si puede la inteligencia artificial ser considerada creativa en comparación con los humanos en el ámbito artístico, dónde reside su capacidad de autonomía y qué aspectos de su proceso creativo realmente pueden ser evaluados moralmente. Es significativo considerar el momento en que una IA puede generar una respuesta autónoma y no solo automática, ya que esto afecta el concepto de autoría en el arte. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. La idea de que una tecnología puede ser reconocida como creador y no solo como herramienta puede generar una crisis para nosotros como artistas. En la modernidad se buscaba un resultado que no dependiera del público, mientras que en la posmodernidad la audiencia tiene un peso significativo. Philip Galanter sostiene que hoy en día existe un nuevo tipo de autor que no solo crea por crear, sino que integra su cultura en las obras. Un comportamiento similar al aprendizaje automático de la IA, y sin embargo, la producción de esta se juzga únicamente por el resultado, ignorando el proceso, que es crucial en el arte creado por ella. Esto replantea el concepto de autoría en la actualidad, alejándose de las definiciones convencionales. Estamos en una era de avance tecnológico inminente en la que debemos caminar junto a la tecnología. Según García Medano, estos puntos de vista colisionan cuando intentamos imponer esquemas tradicionales de autoría que ignoran la importancia de la cultura en la formación del pensamiento creativo. Sobre la moralidad de la inteligencia artificial, el doctor García Sedano propone dos escenarios. Siguiente diapositiva, por favor. Uno que es optimista, que realmente reconoce cierta autonomía en las IA y aplica un juicio ético basado en una moral propia de las máquinas y en su relación con los humanos. Siguiente diapositiva. Gracias. Y un segundo escenario más realista que regula la acción del ser humano a través de la IA, viéndola solo como una herramienta y no como un ser autónomo.
El primer escenario, aunque resuelto, es teórico, ya que para que una IA tenga valor moral debe ser completamente autónoma y capaz de comprender nociones de moralidad. En el segundo escenario, la tecnofilia actual permite utilizar servidores inteligentes para tareas humanas sin considerarlos personas, lo que resulta útil porque estas máquinas no necesitan descanso, comida, paga ni derechos humanos. La IA, como cualquier tecnología, debería servir al ser humano y funcionar a su favor, ampliando los avances sociales con su capacidad para crear información y proporcionar respuestas rápidas y precisas. Siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito artístico, y para ir concluyendo, debemos fomentar el uso del software para generar nuevas estéticas, sin preocuparnos por el desplazamiento del arte humano por el arte de máquina. En el futuro, si la IA se desarrolla lo suficiente, podría surgir una nueva corriente artística, de hecho, quizá de arte de máquina para máquina. Una idea que es bastante interesante, pero por ahora es solo imaginaria. Siguiente diapositiva, por favor. Necesitamos analizar las prácticas artísticas de la inteligencia artificial, entendiendo conceptos clave como la creatividad, que es normalmente atribuida al ser humano. Y según el doctor García Medano, la creatividad puede ser replicada por una computadora a través de memoria, analogía y aprendizaje condicionado. Sin embargo, y aunque el comportamiento de la IA es similar al del ser humano, ciertas facultades humanas, como los juicios de valor basados en el sentir, aún no están presentes en ella. Gracias. Gracias, Naomi. Creo que son todas las ponencias, ¿no? No están los demás, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios, un poquito recapitular las ponencias que tuvimos. Primero tuvimos a Jimena Ramírez, que nos habló sobre el branding, el mercado, la identidad de marca, la unificación de la identidad visual, especialmente en la experiencia con trabajos con pymes. Posteriormente tuvimos a Gabriela Sánchez, que nos habló de el bordado, el dolor, la herida, la cicatriz. Nos habló de algunas obras como de Gabriela Canales. Posteriormente tuvimos a Estefanía Ferrari, que también nos habló del textil desde una mirada feminista y decolonial, tocando algunos autores y autoras como Aníbal Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato. Y finalmente tuvimos a Naomi Montserrat, que nos habló de la inteligencia artificial, llevándonos a cuestionamientos sobre nociones de creatividad, autoría, originalidad y lo humano. No sé si a alguno de los presentes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta que tengan. También las ponentes, si quieren preguntar algo de lo dicho. Esta pregunta es para Naomi. ¿Crees que bueno, según tu investigación y lo que puedes ir concluyendo, ¿crees que la inteligencia artificial tenga la capacidad de volverse un ser independiente? Y si es así, ¿qué enfoque artístico crees que pueda tener? Hola, gracias. Eh, pues bien, como lo mencionábamos durante la investigación, realmente aún estamos un poco lejos de que la inteligencia artificial pueda volverse un ser independiente o completamente independiente del ser humano. Si, bueno, si con independencia te refieres a que se regule y actúe por su... Ok, sí, ok, va. Sí, creo que todavía estamos un poco lejos de que eso llegue, al menos en el ámbito artístico, aún sigue siendo usada como herramienta. Sin embargo, la pregunta que haces después sobre hacia dónde podría ir su enfoque es bastante variable. Los ejemplos que yo les puse están referidos únicamente a lo visual, que es mi área, pero hoy en día incluso hay inteligencias artificiales que ya trabajan con la música y que han creado piezas musicales como Aiva. También hay inteligencias artificiales que se dedican a justamente a esta parte del estudio de, bueno, lo puse en una de las dispositivas, no sé si lo alcanzaste a ver, hay una foto de Rembrandt,
lo que se hizo con esa inteligencia artificial es que se puso a estudiar todas las obras de Rembrandt y analizó cuáles eran los trazos del pintor para intentar replicar esa técnica de forma con píxeles, ¿no? Entonces, también hay un retrato que pasé en las diapositivas, que es el retrato de Edmond de Bellamy, que es también una pintura del colectivo Obvious, con una inteligencia artificial que desarrollaron precisamente para que ésta pudiera crear un retrato autónomo, entre comillas, porque pues meramente el programa sigue siendo diseñado por el colectivo, entonces como tal, la inteligencia artificial no está lista en este momento para ser considerada un ser independiente, pero creo que podría hacerlo en algún futuro y el enfoque artístico que se le dé realmente podría depender bastante de hacia dónde fue programada y cuál es el área de interés de su programador. No sé si te contesté. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Los compañeros de hasta allá atrás, ¿alguien quiere? De verdad, felicidades. Se nota el nivel de investigación que traen. Las felicito a las 4, a las 3 compañeras que están aquí y a nuestra compañera de Argentina. Realmente sí se nota la calidad de la redacción, la profundidad de la exposición y el compromiso que tienen ante la temática, porque además se nota la pasión cuando lo están compartiendo. Así que felicidades por ello. De verdad que es un honor que pertenezcan aquí a este simposio internacional. Felicidades. Bueno, para abrir un poquito la discusión, yo sí tengo algunas preguntas, ¿no? Para cada una de ustedes, ¿no? Voy a ir, igual en orden de las presentaciones. Me quedó un poquito de duda, Jimena, a ver si nos pudieras comentar un poco más sobre precisamente la experiencia de esta producción de branding, precisamente en las pymes, es decir, ¿qué hay de particular o por qué centrarlo precisamente en las pymes? Bueno, se eligió principalmente estas tres pymes. Eh, Empezamos con un puntero en las pymes porque son las principales, el principal mercado de un diseñador. Actualmente, cuando nosotros salimos, egresamos, pues tenemos, ¿no? Empezamos con pequeños trabajos como hacerle un, un rebranding o empezar desde cero en un branding con pymes o con emprendimientos pequeños y de ahí pues vamos haciendo como diseñadores nuestros portafolios. Entonces, al tener como este panorama frente a nosotros, lo que decidí, bueno, lo que decidí o lo que se decidió fue como tomar el puntero de las pymes, específicamente de casos de Querétaro, para poder analizar cómo ellos han desarrollado sus estrategias tanto de branding como de rebranding. En este caso, al poder analizar los tres casos de estudio, no solo se hizo como la investigación y el análisis, sino también se sugirió a estas pymes pues una estrategia, ¿no? En la cual se basaba las redes sociales, branding digital y unificar pues todo estos conceptos para, como ya lo mencioné en la ponencia, pues crear pues sí, uniformar todo el concepto y que de ahí pues puedan potencializarse aún más sus marcas. Ok, muchas gracias, Jimena. Bueno, un poquito por el tiempo, ¿no? Me dan ganas de preguntar otras cosas, pero un poquito por el tiempo, les voy a preguntar nada más una a cada una de ustedes para que logremos, ¿no? Llegar ahí al tiempo. Em, Gabriela, escuchando tu ponencia, me surgieron dos dudas, ¿no? Bueno, varias, ¿no? Pero voy a tratar de organizarlas. Un poquito me quedó como la duda si por ahí en esta reflexión sobre el dolor no aparecieron y la enfermedad no aparecieron por ahí en tu bibliografía, por ejemplo, no sé, las ideas de Le Breton o de Susan Sontag, ¿no? Que también son como referencias siempre para hablar sobre el dolor y la enfermedad.
Y la pregunta, la segunda pregunta sería ¿qué sería darle sentido al dolor y por qué por medio de los textiles? Bueno, la segunda, voy a responder primero la segunda, porque bueno, yo en la universidad, pues mi área es como las artes gráficas, que es el grabado, ¿no? Entonces, como en esa línea, intenté justo como relacionar el bordado porque es algo que yo siempre he hecho. Entonces, siento que es como esa línea y al final siento que lo relaciono con el dolor porque hablo como hablo en la ponencia, hablo como de la herida, la cicatriz, que son conceptos que relaciono con el grabado y que también con el cuerpo. Por eso hablaba, por ejemplo, cuando nos lastimamos o una cirugía, pues al final es como el cortar, ¿no? O el rasgar, que al final también lo podemos relacionar. O bueno, yo lo relaciono con las telas y con el hilo, cuando nos cosen, cuando nos lastimamos. Entonces, esa es como la línea que trato como de unir como con el textil, que al final es una práctica que siempre he hecho, ¿no? Desde muy pequeña, nadie me enseñó, o sea, yo como que, bueno, sí me enseñaron, pero no de mamá, de mi abuela, o sea, fue algo que yo como siento que una necesidad cuando me sentía mal o cuando tenía algo que decir y que al final intentando sacarlo un poco como de lo literal, estoy tratando de realizar como piezas textiles y de bordado, pero ya más enfocadas como a esta sensación que relaciono como justo lo que ya había dicho, como del rasgar, el atravesar la tela, como las agujas o un bisturí. O sea, siento que es como tratar de unir estas dos partes de mí, que al final es como el grabado, que es lo que, pues es mi área, lo que estudié en la carrera, y el bordado, que es como la línea que siempre he tenido como desde lo emocional y en la carrera. Y de la primera pregunta, pues siento que también es un poco como, no un problema, pero siento que he hablado mucho respecto al arte, pero no tanto, no me he metido como tanto a la filosofía. De hecho, apenas está un poquito en desarrollo, pero siento que casi siempre hablo mucho desde la medicina y desde la psicología. No me he metido como tan a fondo con filósofos o como cosas más como textuales porque me enfocaba mucho a la medicina porque justo lo que yo he vivido pues ha sido pues literalmente como las cirugías, ¿no? Entonces me interesaba como esta parte en la que los tejidos sanan, el surcir la herida, el proceso como de sanación que yo voy generando como en mis bordados, ¿no? Desde la tela, preparar como los materiales. Entonces siento que ahí es un poquito, no lo he como abordado tanto, justo por la idea de que quiero partir como desde lo emocional, que sería como la psicología, y, y la medicina, que es lo que me interesa como del cuerpo, pues sería eso. Muchas gracias por tu respuesta. Estefanía Ferrari, ¿todavía nos acompaña? Sí, Bueno, tu ponencia que también está bastante ligada con la anterior. tengo una consulta también para hacerle a la compañera, a Gabriela. Perfecto, adelante. No, que me encantó su ponencia y me siento muy allegada a ella porque mi tesis de grado fue muy parecida, donde también trabajé el dolor a partir del surcido del bordado. Y quería preguntarte también ligándolo con la mirada descolonial y feminista de mi proyecto y viendo un poco las obras que compartiste, que si no me confundo son casi todas mujeres o todas mujeres, ¿por qué fue esta elección y si sentís que hay un cambio en la forma de trabajar la herida en la mujer y en el hombre hetero? Porque me pasó cuando yo estaba buscando referentes un artista argentino que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es Lucio Fontana, que él trabaja a partir de la experiencia de la acción del tajo sobre la tela en el cuadro. Y yo trabajaba eso mismo rasgando la tela, pero siento que es como mucho más viril su accionar como hombre en esa herida en la tela. Quería preguntarte si vos buscando referentes encontraste alguna diferencia en esto de cómo trabajar la herida. Perdón si me extendí, que espero que se haya entendido. Sí, sí.
Bueno, siento que al final cuando he buscado como referente, siento que como por instinto me voy como a las mujeres, no por discriminar a los hombres, pero siento que al final siento que también el bordado ha sido como una práctica que se nos ha dicho como desde la historia que las mujeres tenían que aprenderlo, pues es saltarnos ya como esa línea, ¿no? O sea, yo ya no lo quiero ver a veces como que como soy mujer tengo que bordar, o sea, quiero saltarme como dar ese brinco justo de que ya lo que hago ya no es porque sea mujer, sino porque ya me interesa abordar otras cosas, ¿no? Otros temas, otras ideas. Entonces siento que no es que no me haya encontrado realmente como con hombres que realicen como bordado. Tendría que investigar un poquito más, a lo mejor sí como para ver ellos qué están proponiendo, no tanto que lo que las mujeres tenga más importancia y relevancia, pero siento que casi siempre también, justo hablando como del movimiento feminista, pues sí son como cosas más, pues sí, de la violencia que vive la mujer, como la labor de la mujer, siento que son más, sí hay diferencias, pero tendría como que investigar, pero siento que en realidad hablo como de mujeres porque quiero dar el salto, ya no de lo hago porque soy mujer, sino porque quiero usar el bordado como una herramienta, entonces sería como esa la razón más principal por la que elegí como mujeres y no tanto como hombres. Bien, de curiosidad nomás, gracias. Ligando un poquito lo que están comentando ambas, me gustaría preguntar también a las dos, ¿no? Creo que podría ir por ahí. Precisamente en esta práctica, y viendo desde una perspectiva de colonizadora, que Estefanía hablaba precisamente la colonización del poder, del saber, de todas estas nociones de las que habla precisamente Aníbal Quijano, pero también de una hegemonía y una política de la mirada. ¿Hasta qué punto también se podría hablar de una decolonización de la técnica en el textil o en la producción textil? ¿Y cómo podría ser esta? Bueno, a mí en lo personal, eso fue lo que más me está costando trabajar porque estoy empezando en esta investigación del textil en el posgrado. Y mi directora de tesis me hacía reflexionar del textil no solo como obra, sino también como técnica, como lenguaje. Y uno está muy encasillado en ver el textil en la mirada tradicional europea, en qué tipo de hilos y de telas utilizar. Y creo que la descolonización de la práctica está mucho también en el ejemplo que mostraba de Damián Novelino, de la técnica libre o usar otros géneros de telas también. Y ya mismo la práctica es antioccidental en esta vorágine hacedora que tiene otro ritmo de hacer que el que estamos acostumbrados. Muchas gracias. Sí, justo estaba pensando en esta idea más bien como del hacer, ¿no? De reconfigurar un hacer que a veces está, como comentaba Gabriela, muchas veces asignado incluso a una cuestión de género, ¿no? Bueno, para concluir, ¿no? Una pregunta o otras preguntas para Naomi. Hay varias cosas que, claro, ¿no? Dan como para reflexionar bastante respecto a la inteligencia artificial y la posibilidad de esa creatividad. La primera pregunta sería, no sé hasta qué punto estas discusiones que todavía están centradas en comprender la inteligencia artificial en categorías como autonomía, originalidad, que precisamente vienen, como lo mencionabas, de categorías construidas desde los humanismos, hasta qué punto en realidad terminan por empobrecer la comprensión precisamente de la inteligencia artificial, porque no sería una perspectiva todavía muy antropocéntrica de estar comprendiendo la inteligencia artificial, en el sentido de que las críticas antropocéntricas e incluso antihumanistas, pues de alguna manera ya hicieron esas críticas a la supuesta autonomía también del sujeto y a la supuesta originalidad también de las obras hechas por el humano, ¿no? Esa era por un lado. Y la otra es, con todo esto que planteabas, si hay ya por ahí algún atisbo de cierta definición de autoría
en la actualidad respecto a la inteligencia artificial? Bueno, sí, bueno, voy a intentar responder bien la primera pregunta. A ver, me perdí un poquito, pero pues realmente, como lo mencionaba en la ponencia, entender la inteligencia artificial desde, por ejemplo, la parte de la cuestión de la originalidad que tenemos, el concepto del siglo XIX, hoy en día justamente no es funcional. Necesitamos entender la inteligencia artificial desde su propio contexto, que es un contexto computacional, y poder entender también que los procesos que nosotros como seres humanos vivimos al momento de tener un pensamiento creativo, como justamente lo mencionabas, pues ya se ha ido estudiando desde la antigüedad, el realmente cómo estos pensamientos se van construyendo y si termina siendo por una cuestión meramente cultural que está asociada directamente al contexto histórico del sujeto. En este caso tenemos que hacer el mismo tipo de análisis con una inteligencia artificial, empezar a entender si es una inteligencia que, bueno, poder comprender mejor el sistema de cómo ésta está operando y cómo fue educada o programada. Muchos artistas hoy en día utilizan las redes neuronales para trabajar con inteligencia artificial, en la música, en el arte, etcétera. Y pues replantearnos de nuevo los conceptos de autonomía, originalidad, que ya vienen asociados directamente al ser humano. Sí, es necesario como seguir replanteando esta cuestión hacia la inteligencia artificial, porque al final del día creo que de la mayor como discusión que encontramos en las mesas es, bueno, es que estas inteligencias no están creando una respuesta original, es que simplemente están analizando miles de imágenes y tomando estos algoritmos, estos píxeles y lo están transformando en algo que realmente no es nuevo, no tienen una idea propia, pero pues nuevamente está asociado directamente al cómo nosotros como seres humanos realizamos nuestros procesos cognitivos. Entonces creo que pues sigue siendo una pregunta que está sobre la mesa. Sí es interesante seguirnos cuestionando dónde radican esos conceptos de autonomía, si tiene que ver con la elección de los píxeles, si realmente, como preguntaba Ricardo, en algún futuro las inteligencias artificiales pueden llegar a tener como atisbos de independencia y generar una respuesta que no esté directamente ligada a algo que fue programado. Y bueno, se relaciona con la segunda pregunta sobre, creo que habías preguntado sobre cómo, sí, sobre la creatividad. Bueno, en la inteligencia artificial, en la actualidad realmente no hay una inteligencia artificial que se pueda denominar creativa, entendiendo lo creativo como una respuesta original o nueva, ¿no? Realmente, y como veíamos, por ejemplo, en algunos de los artistas que mencioné, lo que se hace y con la inteligencia artificial creativa es simplemente dar respuestas aleatorias. Cuando el código es estropeado para que la inteligencia artificial intente generar algo nuevo, no es que tome una decisión de, oh, mira, voy a poder generar una respuesta nueva porque no sé qué hacer aquí. No, simplemente el programa entra en un tipo de caos, por así decirlo, y elige la respuesta a la teoría más adecuada al algoritmo que pues ha estado estudiando, ¿no? Por ejemplo, si tiene su imagen y entonces empieza a proyectar tono de piel, y está en tono de piel y de repente el código se estropea y ya no sabe qué hacer, la inteligencia de alguna forma estudia justamente el proceso que está llevando para no ponerte un píxel morado. Si los tonos de piel estaban en una escala gris, entonces va a soltar una respuesta aleatoria relacionada al proceso que ha estado llevando sobre una imagen visual, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, en resumen, la creatividad en una inteligencia artificial hoy en día es meramente algo aleatorio y todavía no está en una posición de poder decir que tomó una decisión en base a un criterio propio. Muchas gracias, Naomi. ¿Alguna pregunta más que haya por ahí, comentario que quieran hacer? Y bueno, ya prácticamente vamos a concluir este evento, este simposio internacional de la Facultad de Artes, y en un momento más va a ser la clausura para invitarlos a que nos acompañen a clausurar este evento. Muchísimas gracias y que estén muy bien.